Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, creo que se está grabando bien, perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos a la materia telecomunicaciones, también llamada Sistema de Telecomunicaciones y Enlace. También se le conoce como comunicaciones y enlaces. Hay varias variantes de la materia. El nombre de la materia tiene varios nombres, pero todas hablan de lo mismo. Esta materia va a ser dictada por mí, por Julián Jurado y por la profesora Rocío Franco. Ambos vamos a combinarnos y trabajar juntos para dar la materia de la mejor manera, tanto a la mañana como a la tarde. Comencemos con la introducción a la materia para que se entienda el propósito de esta materia. Así que vamos a comenzar hablando de lo que es las telecomunicaciones y qué es lo que nos interesa trabajar este año. Ahí se le va a compartir a ustedes un PDF donde vamos a comenzar hablando del propósito de esta materia. Esta materia se llama Sistemas de Telecomunicaciones, en las cuales, como dice la palabra, sistemas, se dedica básicamente a, a trabajar, en este caso es un sistema de telecomunicaciones, es un conjunto de dispositivos, medios, técnicas utilizados para transmitir información a distancia. Esto es muy importante. Esto hacen los sistemas de telecomunicaciones. Se utilizan un conjunto de dispositivos, ya veremos cuáles, ya veremos también cuáles medios y cuáles técnicas se utilizan para transmitir información a larga distancia. Este es el propósito. Estos sistemas permiten la comunicación entre personas, máquinas, dispositivos mediante señales eléctricas, mecánicas o electromagnéticas. Este tipo de señales lo vamos a estudiar con detalle más adelante, pero son el corazón también del mensaje que va a viajar. ¿Qué busca los sistemas de telecomunicaciones? Y eso es lo que vamos a tratar este año. El propósito de los sistemas es transmitir información de un punto a otro de manera eficiente, confiable y rápida, sin importar la distancia que los separa. Es decir, transmitir de manera eficiente, confiable y rápida. Bien, tenemos varios tipos de sistemas de telecomunicaciones, desde los más básicos, de la forma más primitiva que nosotros podemos observar. A ver, volvemos acá. Tenemos un sistema de comunicaciones de dos personas, que es un sistema muy básico en el cual estamos en contacto de forma directa entre dos personas. Tenemos nuestro lenguaje natural, y donde utilizamos nosotros ciertos símbolos y ciertos códigos que nosotros de forma evolutiva hemos trabajado y lo entendemos como información. Este tipo de comunicaciones es lo más básico. Incluso cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, casi la totalidad de la información que viaja es, en este caso, símbolos y códigos que tienen que ver con nuestro lenguaje y también tiene que ver con gestos. También, como vemos acá en nuestra imagen, también podemos encontrar información solamente con el lenguaje natural, con el lenguaje humano, a distancia. Acá, por ejemplo, tenemos tapabocas y las personas seguramente se van a entender porque nuestro lenguaje es bastante nutrido para, en este caso, consumir la información que queremos proporcionar. Hoy en día tenemos un sinfín de sistemas de telecomunicaciones, pero esto lo que ustedes ven acá es el más básico, donde el mensaje, el tipo de señal que está actuando acá, que lo veremos con más detalle en la clase que viene, es una señal mecánica, es la voz, que acá lo podemos ver en la interacción entre dos personas, acá lo mismo, y acá también podemos ver que estas dos personas que están acá, no sé si alguna vez ustedes han jugado cuando eran niños con estos botecitos y un hilo. También es un tipo de sistema de telecomunicaciones, de comunicaciones podemos decir, donde el mensaje va a viajar y aunque parezca muchas veces contraintuitivo, a corta, media distancia se puede hacer una comunicación, un enlace, una comunicación entre dos personas. Ya veremos cómo funciona, pero acá está en este tipo de interacción, la señal mecánica, que es la voz, se transfiere por la cuerda, se produce una cierta vibración por la cuerda y llega hacia el otro lugar, dándose una transmisión de la información, es decir, el mensaje viaja.
Es increíblemente, pero esto sí funciona. Y después los sistemas de comunicación o telecomunicaciones que hoy en día es muy popular, es decir, quién no habla por teléfono, quién no hace un chateo todos los días, conferencia por lo que teníamos en la pandemia, en stream, comunicaciones, en este caso de telefonía fija. También este tipo de comunicaciones también es un sistema de comunicaciones, en este caso con los gestos, que es utilizando símbolos y códigos también. También, ¿por qué me es importante? Ya hablaremos también una clase de esto, lo que son códigos y lo que son símbolos, porque también es una forma de comunicación. Cuando ustedes ven una bandera, cuando ustedes ven un cartel, con una frase y demás, también implican una transmisión de una información. Eso también lo veremos como a detalle. Las comunicaciones, como naturalmente nosotros las conocemos, que es el habla entre dos personas o entre varias personas a corta distancia, es normalmente eficiente, pero cuando nos vamos alejando, ahí surgen las dificultades. Tenemos que empezar a hablar más fuerte, tenemos que empezar a gritar. Cuanto más nos alejamos, más fuerte tenemos que hablar, más atención tenemos que prestar para tratar de escuchar lo que se dice. A medida que nos vamos alejando, la voz que viaja por el aire, que no es otra cosa que una señal mecánica que se propaga, en este caso por el aire, que es una vibración de las partículas del aire, a medida que va viajando por el aire, por una consecuencia física que ya lo veremos con detalle, se va atenuando, se va apagando y en algún momento desaparece. Es decir, a medida que nos vamos alejando, dos personas se alejan y quieren hablar, hay un límite en el cual vamos a poder comunicarnos entre dos personas, dada la distancia y dada la naturaleza física de la voz. Este es el primer gran problema de las comunicaciones, de los sistemas de comunicaciones. El hecho de que dos personas se separen a una distancia significativa y ya no se puedan comunicar. Es ahí donde surge la técnica y surge el avance de la ciencia para resolver estos problemitas o este gran problemita que en principio lo vemos acá. Para ello tenemos que entender tres señales que seguramente lo han visto a lo largo del recorrido de la carrera, que vamos a repasarlo, vamos a tener unas clases, dos clases particularmente para esto, que son las señales eléctricas, que se han cansado de ver seguramente señales eléctricas, por todo lado la han visto en el osciloscopio, han medido con multímetros, las señales eléctricas, también que son señales que viajan en este caso en los conductores, en los circuitos electrónicos que han hecho ustedes. Otro tipo de señales son las señales mecánicas, que son señales que viajan por medios físicos y que se propagan como una vibración en los medios físicos. Y después otro tipo de señal que es más difícil de entender porque es como que es invisible, no es tan tangible, pero que es la más popular hoy en día, que son las señales o las ondas electromagnéticas, que son la que está, que hoy en día se utiliza casi con totalidad en el mundo de las telecomunicaciones. Estas tres señales las volveremos a repasar, hablaremos con detalles de alguna y otra, porque seguramente utilizaremos, o mejor dicho, trabajaremos con una más que con otra. Bien, continuemos. Hoy en día, la interconectividad en el mundo es casi inmediata, es decir, cuando uno manda un mensajito a alguien, no importa el lugar en el que esté, la comunicación casi se da sin latencia. Y esto se da gracias a dos características importantes que la humanidad ha desarrollado durante todo el siglo pasado y se va a seguir perfeccionando en este siglo, que es los enlaces, en este caso, de un punto a otro punto. La gran mayoría de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, se dan a partir de una gran interconectividad que tenemos a nivel mundial, como ustedes lo ven acá en pantalla, que es una gran interconexión de fibra óptica, que, a ver, no sé si tengo un video acá disponible, que aunque todos no lo crean, es inmensa y, no sé si se puede ver acá el mapita. Acá está. Acá tenemos un mapa en 3D de la interconexión de fibra óptica, que es
me animaría a decir en este momento más del 90% del viaje de datos que tenemos nosotros cotidianamente, estamos hablando a nivel mundial, el tráfico de datos que recorre entre los servidores, entre puntos, hoy en día casi la totalidad, el 90 y tanto por ciento se da gracias a la interconexión de fibra óptica. Y después otro tanto por ciento del resto se da a partir de transmisiones satelitales, como la que ustedes ven acá, a partir de conectividades, en este caso de satélites que orbitan la Tierra. Esto también lo veremos con detalle, tanto la conectividad de fibra óptica también como la conectividad satelital, también lo veremos cómo funciona esto, qué es lo que hace, cómo funcionan estos sistemas, todo esto lo veremos con detalle a lo largo del año. Para ello vamos a observar dos características importantes. Antes de esto, a ver, volvamos al PDF, antes que me olvide. Bien, ¿cuáles son las preguntas que vamos a trabajar durante todo el año y vamos a ir resolviendo? Primero, las preguntas importantes son: ¿qué es un sistema de telecomunicaciones y cuáles son sus componentes principales? ¿Cuáles son las diferencias entre distintos tipos de medios de transmisión? Eso lo vamos a ver, guiado y no guiado. ¿Qué es la modulación y por qué es necesaria en telecomunicaciones? Básicamente la modulación va a orbitar casi todo el año, es decir, el peso específico del concepto de modulación va a ir de comienzo a fin de año, y es muy importante que desde ahora vayan agarrando el concepto de modulación. ¿Cuáles son las principales técnicas de modulación? En este caso, tanto analógicas como digitales. ¿Qué es el ancho de banda y cómo afecta la calidad? ¿Cómo se propagan las ondas electromagnéticas en diferentes medios? ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido también en telecomunicaciones? El ruido es algo que se trabaja todo el tiempo. ¿Cuáles son los protocolos de comunicación y por qué son fundamentales en redes de telecomunicaciones? También vamos a hablar de comunicación inalámbrica, en las redes móviles, la que utilizamos todo el tiempo, Wi-Fi. ¿Cuáles son las tecnologías que se vienen? ¿Está bien? Las actuales y las que se están trabajando, la llamada 5G, ustedes han escuchado, la fibra óptica, vamos a hablar mucho de eso también, la IoT, etc. Todo eso vamos a ver durante el año. Para ello en esta clase vamos a hablar de un esquema general que representa un sistema de telecomunicaciones. Básicamente un sistema de telecomunicaciones tiene tres bloques: una estación transmisora, una estación receptora y algo que interconecta a la estación transmisora y a la estación receptora, que es el canal. Cuando analizamos con detalle esto, tenemos que un mensaje ingresa a una estación transmisora. Esta estación transmisora tiene interiormente lo que se conoce como un transductor. Ya hablaremos con detalle en una clase qué son los transductores. Pero básicamente un transductor es un convertidor de tipos de energía. Convierte una energía en otro tipo de energía, o convierte un tipo de señal en otro tipo de señal. Luego, este ingresa a un transmisor, que lo analizaremos con mucho detalle porque acá hay electrónica metido en este transmisor. Acá es lo que me interesa a mí porque acá está la electrónica. Veremos transmisores en el año y haremos transmisores en el año. Veremos básicamente lo general de un transmisor. Aquí se trabaja la señal mensaje, que es la que queremos que viaja, mejor dicho, donde la acoplaremos un canal. El canal puede ser físico, puede ser una fibra óptica, puede ser un cable coaxial, puede ser en este caso un cable telefónico, o puede ser el aire. Un canal puede ser un medio físico o no, ya lo hablaremos también con detalle durante el transcurso del año. Y veremos qué es lo que pasa a medida que viaja la información, que aparecen varias características como la atenuación, aparecen ruidos, aparecen las distorsiones, interferencias que afectan al canal. Y vamos a ver también la estación receptora, que también tiene lo que se conoce como receptor, donde recibe el mensaje que ha viajado por el canal, la trabaja para limpiar un poco y después pasa por un transductor donde la convierte nuevamente en una señal, en otro tipo de señal, y después llega a destino, que es seguramente una persona o puede ser también un ordenador, una computadora. Un ejemplo de este sistema que es muy general, muy conceptual, puede ser esto: básicamente una persona habla, en el habla nosotros
sale la voz es una señal mecánica, pero si queremos hacer que esa voz viaje por un circuito eléctrico electrónico, tenemos que cambiar este tipo de señal a una señal eléctrica. ¿Qué convierte esa señal mecánica, esa voz, a una señal eléctrica? Un transductor. ¿Cuáles son los transductores clásicos de esto? Un micrófono. En este caso acá hay un teléfono, pero tiene un micrófono que convierte una señal mecánica a una señal eléctrica, que hace que trabaje esa señal eléctrica y le envía por el canal. El canal, en este caso como ustedes verán ahí, los cables telefónicos. Viaja por este canal y llega, en este caso, a la estación receptora, que es, en este caso, este otro teléfono, que seguramente la reciba. Tiene un transductor, que es en este caso este otro teléfono, que tiene un altavoz que convierte esta señal eléctrica a una señal mecánica y llega al receptor. Un ejemplo de ello. Otro ejemplo de esto puede ser algo que se utiliza hoy en día, que por ejemplo es cámaras de transmisión a distancia, donde grabamos, en este caso la información es la imagen, la cámara procesa esa imagen, es un transductor, transduce ese tipo de información en una señal eléctrica. Acá se trabaja en el transmisor, se modula, bueno, ya veremos de todo ese detalle, se libera, se envía por una antena. Esta antena libera, es un transductor, convierte la señal eléctrica en una señal electromagnética. El canal, en este caso, a diferencia de lo de arriba, es el aire. No es un medio físico, es el aire. La señal electromagnética viaja por el aire, llega a una antena receptora y hace un trabajo inverso. Llega a un receptor, trabaja esa señal. Ahora esta antena ha convertido nuevamente esta señal electromagnética en eléctrica. Acá la trabajamos y llega a destino. Todo esto que estoy hablando lo vamos a hablar también con detalle durante todo el año. Acá están las características de cada una de las etapas. Tiene en este caso un transductor, un transmisor, cuáles son los tipos de medios que vamos a ver, el receptor, el transductor de salida y el mensaje. Todo esto que vemos acá es un ejemplo de el bloque que representa un sistema de telecomunicaciones en general. Volvamos ya para cerrar acá. Bueno, todo esto que ustedes vieron acá es una introducción a la materia que vamos a trabajar durante todo el año. Bueno, nos vemos en clase. Saludos.